Es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Ciencia, Salud y Medio Ambiente, séptimo grado. Células procariotas y eucariotas. Hola estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más de Aprendamos en Casa. Esta vez vamos a continuar con una temática que hemos venido desarrollando desde las semanas anteriores. Vamos a hablar sobre la célula. Si te perdiste las clases, pues no importa, puedes visitar el canal de YouTube que aparece en pantalla, ahí encontrarás las clases anteriores y también podrás entrar para repasar. De todas maneras, vamos a hacer un recordatorio de ideas, no hay ningún problema. ¿Qué vimos antes? Bueno, primero, que todos los seres vivos están formados por al menos una célula y estas se derivan de otra preexistente, es decir, la generación espontánea no ocurre. A esta idea la llamamos teoría celular. Bien, ¿qué más hemos visto? Pues que las células también funcionan como la estructura anatómica, funcional de todos los seres vivos. Para que esto sea así, conviene ver a la célula como si fuese un sistema y no solo como una casilla. Este sistema puede hacer una gran cantidad de funciones, las cuales son extremadamente diversas, pero que podríamos agrupar en 4 categorías principales. ¿Cuáles son estas categorías? Bueno, primero, la organización. Como puedes notar, las células están altamente organizadas. Esto viene desde su material genético. ¿Qué más podemos ver? Las células necesitan energía. A esto se le llama metabolismo. Pero además hay otra característica y es la irritabilidad. Yo sé que esta palabra puede sonar a veces un poco extraña, pero eso quiere decir que una célula puede responder a estímulos. Eso significa irritabilidad. Y por último, otra muy importante es que las células pueden reproducirse. Y eso se relaciona con lo que vimos antes, que una célula viene de otra preexistente. Pues bien, ahora vamos a profundizar básicamente en la anatomía que tienen estas células y cómo se fue descubriendo. Para ello, haremos como siempre un repaso por la historia. Veamos. ¿Recuerdas a Anthony van Leeuwenhoek? Pues también fue la primera persona que observó a las células más pequeñas que se conocen, las bacterias. Lo hizo apenas unos años después que Robert Hooke en 1683 viera las primeras células con un microscopio que él mismo había construido. Inicialmente, Leeuwenhoek no fue tomado en serio, ¿sabes? No fue el típico caso de un genio renacentista ni de un científico pionero. En realidad, Leeuwenhoek no estudió ciencias. Fue comerciante de telas, contable y trabajador municipal. Fue en el negocio de las telas que tuvo el primer contacto con microscopios simples, pero luego sorprendería al mundo con el suyo propio. Sus lentes eran las mejores y tenían suficiente tiempo para observar. Envió cientos de cartas a la Real Sociedad de Londres con sus observaciones y dibujos. Con ellas obtuvo el apoyo del difícil Hooke y de otros personajes importantes de la época. Leeuwenhoek hizo el primer registro de las bacterias al observar sarro dental. También observó protozoarios del agua del río. En conjunto llamó a estos pequeños seres animáculos. Ahora sabemos que las primeras son células procariotas y las segundas eucariotas, por lo que son muy distintas. Un hecho muy curioso es que Leeuwenhoek se llevó el secreto de sus lentes hasta la tumba, pero donó casi todos sus microscopios al morir, muchos de ellos completamente nuevos. Aún así, hubo que esperar siglos para que se hicieran avances sustanciales en la estructura anatómica de las células. Por ejemplo, el nombre de bacteria sería introducido más tarde, en 1828, por Christian Ehrenberg, quien de hecho escribió unas 400 publicaciones. En 1831, Robert Brown nota la existencia de un cuerpo común en las células, al que llamó núcleo, aunque no pudo explicar su función. Además, pensaba que todas las células lo tenían.
Notablemente describió también el movimiento de los cloroplastos. El estudio sistemático de los organismos unicelulares cobra sentido de la mano de prominentes científicos como Ferdinand Kohn. Esta persona fue instruida por el propio Ehrenberg. Usando un modelo de microscopio personal, hizo grandes aportes. Por ejemplo, corroboró hipótesis planteadas por Louis Pasteur y John Tyndall, padres de la microbiología, en el derrocamiento de la generación espontánea. Por si fuera poco, colaboró con Robert Koch para el tratamiento de enfermedades contagiosas. Entre 1849 y 1872, Kohn fundó el primer instituto de fisiología vegetal del mundo, encontró las diferencias estructurales entre procariotas y eucariotas, clasificó a las bacterias por su forma, encontró las semejanzas entre algas y plantas e incluso estableció el uso de medios de cultivo estériles. Por todo esto, se considera padre de la bacteriología. Increíblemente, el término procariota es aún más reciente. No está claro cuál fue su acepción inicial, pero la distinción clara entre procariotas y eucariotas se atribuye a Roger Steiner en 1962. Pero aún falta otro descubrimiento crucial. En 1977, Carl Woese sustenta que existen dos tipos de procariotas, las bacterias y las arqueas. Son tan diferentes entre sí como un procariota lo es de un eucariota. Estos microorganismos se ubicaban antes como bacterias y aún son difíciles de clasificar, pero cada día se entienden mejor. Pues bien, hemos hablado de que existen dos tipos de células, la procariota y la eucariota, y cómo se fue descubriendo cada una de sus estructuras. De hecho, es en esto que vamos a profundizar más adelante, ya que estas estructuras están relacionadas también con la estrategia que tienen los procariotas, como con la estrategia que tienen los eucariotas para desarrollar todas sus funciones. Veamos. Podríamos decir que la célula procariota es aquella donde es posible observar únicamente los elementos mínimos que permiten la vida. Si recordamos, las partes infaltables en la anatomía de una célula son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Este, obviamente, con su maquinaria de funcionamiento, como es el caso de los ribosomas. Bien, la célula procariota típica posee estos tres elementos y usualmente una pared celular. Esta pared es una estructura rígida proteica, una protección que mantiene su integridad física. ¿Por qué perdería su integridad física una bacteria, por ejemplo? Pues por la enorme diferencia de presión en su medio interno. Recordemos que el mundo dentro de una célula es completamente diferente al exterior. Esto es posible gracias a la membrana plasmática, una estructura dinámica que limita lo que puede entrar o salir de una célula, pero que es permeable al agua. La gran cantidad de moléculas orgánicas y otras sustancias, tales como sales dentro de una célula, implica que el agua circundante se verá forzada a entrar por ósmosis. Esto lo vimos en nuestro primer experimento. Si la pared celular no existiera, una bacteria se hincharía hasta explotar por exceso de agua. La pared celular evita esta explosión mientras soporta una presión interna de hasta unas 4 atmósferas. Otra característica notable de un procariota es la ausencia de núcleo, de donde deriva su nombre. El ADN se encuentra en una región nuclear, más o menos al medio de cada célula, formando un único cromosoma circular. Los cromosomas son asociaciones muy compactas entre moléculas de ADN y proteínas, lo que permite la organización y protección del valioso material genético. Que los procariotas tengan un único cromosoma laxo significa que el ADN posee poca cantidad de proteínas asociadas, de manera que su lectura y replicación pueda ser inmediata. Pero además, el cromosoma circular le permite a la célula leerlo en ambas direcciones de manera simultánea. Como resultado, las bacterias generan respuestas muy rápidas al ambiente, incluyendo su reproducción masiva. Por otro lado, los ribosomas son indispensables para poner en funcionamiento las instrucciones contenidas en el material genético. Por lo tanto, es un elemento común a todas las células. Cada ribosoma está compuesto por subunidades de ARN, otro tipo de material genético procedente del ADN.
es en los ribosomas que se producen las proteínas, por ejemplo, las que forman la pared celular, las de la membrana plasmática y las que protegen y leen el ADN. Muy bien, tenemos la estructura básica de un procariota, pero ¿cómo se desplaza? Con flagelos. Estas estructuras en forma de látigo están formadas también por proteínas y aunque sobresalen de la pared celular, se controlan desde el citoplasma. Las bacterias rotan los flagelos como si fueran hélices de una lancha para generar impulso motriz, lo que les permite desplazarse. Una bacteria puede tener varios flagelos. Si pudiste notar, no hicimos mucha distinción entre las características de las bacterias y de las arqueas. Esto es así porque sus diferencias, aunque son profundas, son de tipo molecular y no tanto de tipo anatómico. Ahora bien, para hablar de las células eucariotas, sí vamos a hablar y a profundizar en la anatomía de cada una de ellas. Va a ser bastante teoría, pero no te preocupes, vamos a ir por parte. Acá tenemos unos modelos de células eucariotas y lo primero que vas a notar es una increíble complejidad de estructuras. Es la característica que llamamos organización. Si empezamos desde adentro hasta afuera, lo primero es el material genético, que es una de las partes más importantes. Acá se puede observar cómo una célula eucariota tiene su material genético fragmentado en distintas moléculas muy compactas, y a esto es a lo que llamamos cromosomas. Una célula eucariota puede tener varios juegos de cromosomas, de hecho típicamente tiene 2 juegos completos. Ahora bien, todo el material genético, o sea, los cromosomas, están contenidos en otra estructura de doble membrana, a la cual llamamos núcleo. Esta es una especie de centro de control, también es un organelo y además es la característica distintiva de las células eucariotas. De hecho, de ahí deriva su nombre, significa verdadero núcleo. Ahora bien, todas estas otras estructuras que están afuera también son organelos. Muchos de ellos son membranosos, como en el caso de las mitocondrias, que son estas estructuras, sería esta. En este modelo aparecen anaranjadas, también son estructuras de doble membrana y sirven como centrales energéticas de la célula. Otras estructuras importantes son el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, que podemos observar en estas zonas de acá. En el retículo endoplásmico básicamente lo que se hace es el ensamblaje de algunas estructuras celulares, porque ahí se preparan las proteínas, mientras que en el Golgi lo que sucede es el empacamiento de estas moléculas, o también puede ser de otras, para que sean transportadas a todas las células. Muy bien, en los vegetales existen otros organelos membranosos también, como el caso de los plastidios, que son estos que se representan en verde. Este es un organelo de doble membrana que sirve para la fotosíntesis. También observas esta gran especie de piscina que aparece en este modelo. Eso es una vacuola, que en los vegetales suele ser muy grande. No significa que no haya en los animales, pero en los vegetales es más representativa. Muy bien, pero todas estas estructuras no están flotando ahí en ese entorno acuoso, sino que más bien se encuentran contenidas en una red de proteínas a la cual denominamos citoesqueleto, y es lo que en este modelo podemos observar como forma de un centrosoma. Estos centrosomas coordinan el movimiento del citoesqueleto y eso permite que los organelos están en su posición, en su momento, en un lugar definido, siempre que se requiera. Es decir, que los organelos pueden moverse y también la célula se puede mover. ¿Cómo se mueve una célula eucariota? Pues para eso necesita otras estructuras de locomoción que no aparecen en el modelo, pero que podrás ver como forma de flagelos, en forma de cilios y en forma también de pseudópodos. Bueno, llegados hasta acá, seguramente alguien te habrá preguntado, o tú mismo te has preguntado, ¿y esto para qué me sirve? Pues bien, realmente el conocimiento sobre las células es indispensable para la ciencia de la salud,
cada una de las enfermedades que puede tener tu cuerpo o el de tus familiares se debe a una condición deteriorada de las células, ya sea por su propio material genético o por un factor externo que bien puede ser un patógeno. No hay que ser médico para tener derecho a este conocimiento, por decirlo así. Por ejemplo, ¿por qué es que utilizamos jabón para que no nos den las enfermedades? Pues porque el jabón puede romper las membranas celulares. Lo mismo ocurre con el alcohol y por eso lo utilizamos para prevenir. Bien, lamentablemente hemos llegado al final. Espero que hayas aprendido algo y también que te haya gustado. Recuerda cuidar bien tus células y lavarte bien las manos. Continuemos aprendiendo en casa. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Conexiones. El poder en la voz de las niñas. La hora del niño. Eunice inventa y se divierte. Hola, estás en Conexiones. Ha llegado tu espacio, tu momento de conectarte. Empezamos. En Quesaltepeque se imparte el taller El poder en la voz de las niñas, con el objetivo de empoderar a las niñas para que encuentren su propia voz y exijan y defiendan sus derechos. El taller está estructurado en 5 módulos, donde las niñas conocen a las mujeres que han trascendido en la historia, deconstruyen estereotipos, trabajan la defensa personal y además aprenden a identificar y evitar todo tipo de abusos. En este taller he aprendido sobre las luchas que las mujeres han hecho y los derechos que tenemos los niños, las personas y las mujeres. Ser niña para mí significa ser valiente, ser fuerte y no sentirse mal por lo que digan. Los derechos son importantes conocerlos para que algún día si te quieren hacer algo, pues puedes tener tus derechos y ya conocimiento sobre ellos. Hay muchas luchas, pero la que a mí más me ha llamado la atención es la del voto, que hay personas, mujeres que decimos, no tengo ganas de ir o no me gusta ninguno de los candidatos, pero hay tantas mujeres que antes hicieron tantas luchas para lograrlo y jamás lo pudieron hacer. En el taller he aprendido lo que es un estereotipo de género y lo que son las características de los estereotipos de género, que los hombres no son solo fuertes y valientes, sino también las mujeres. ¿Cómo se llama tu Dígalo. ¿Quién quiere empezar? ¡Yo! Estereotipo de género significa sobre las cosas que dicen que no son ciertas. Como una niña no puede sudar, eso no es cierto, puede. No solo un niño que no puede hacer como barrer, eso solo los niños lo hacen, también ellos pueden. Las actividades que hacemos son pintura y a veces juegos que al final son como recordatorios de los derechos y de todos los estereotipos y las cosas que hay contra o pro a las mujeres. Mi dibujo trata sobre las clases de niñas que hay, cómo es para mí ser niña, que hay 2 tipos de niñas o incluso el que combina a las 2. Está el de la típica niña que quiere maquillajes, vestidos y lo de las princesas, y la que es todo lo contrario, y también está la que es como ambos.
Mi dibujo trata sobre una niña que no se sintió mal de lo que le decían o pensaban. Fue valiente y fue fuerte y salió adelante. Gracias. Merodeando, hemos encontrado cómo crear una sustancia única que brilla y es muy pegajosa. Y encontramos también cómo crear diversas figuras usando corteza y madera. ¿Quieres saber más? Andrés nos explica cómo elaborar un slime fluorescente, hecho con materiales que podemos encontrar fácilmente. ¿Te atreves a jugar con la ciencia? Hoy les quiero enseñar cómo hacer un moco radioactivo. Se necesita pegamento blanco, bicarbonato de sodio, líquido para lentes de contacto. Si no tienen en casa, usen detergente para lavar la ropa, espuma de afeitar y pintura de neón. Primero se pone una capa de pegamento blanco. Se echa una cucharada de bicarbonato de sodio. Se mezcla y luego van a ver que se comienza a hacer un poco viscoso y asqueroso. Después de haber batido esto, se echa el líquido para lentes de contacto. Solo es una cucharada, así que voy a echar un poquito. Y después de haber mezclado todo bien, es hora de la pasta. Solo he hecho un poco, bueno, yo voy a echar un poquito más. Pueden usar cualquier color que ustedes tengan en casa de pintura de neón, se consigue en papelerías. Lo mezclo, se mezcla todo muy bien. ¡Oh, qué asco! Yo creo que no lo puedo sentir, pero se siente rarísimo. Y con esto pueden preparar todo el moco radioactivo que quieran. Tania es una artesana que trabaja con estopa de coco, bambú y morro. Ella trabaja junto a sus padres en el taller para crear diferentes figuras que se usan para hacer aretes y dijes. Yo realizo el trabajo de la estopa de coco, el morro y el bambú. Yo trabajo más que todo con el morro. A mí me gusta trabajar con mis papás, me gusta porque compartimos en familia. Uno de mis lugares favoritos es el taller, porque es también donde todos podemos convivir y hacer nuevas creaciones. Me permite tener un material orgánico que viene de la naturaleza y poder darle una segunda vida. En el proceso de creación, algunas técnicas de pintura las he aprendido de mi papá, otras en el camino las he ido desarrollando para crear una pieza única. Lo que yo le diría a las niñas y los niños para que tengan contacto con el arte es que al tener te permite expresarte libremente, a sanar dolor, tristeza, te permite también expresar la alegría, tus sentimientos, lo que sientes te permite el arte expresarlo de una forma sensacional, con experiencias sumamente inolvidables. La Hora del Niño es un programa de televisión que se ha mantenido al aire durante más de 2 décadas y en todo este tiempo ha sido como una escuela y una oportunidad para niños y niñas que han elegido ser comunicadores. En esta ocasión conoceremos a su actual staff de presentadores, quienes nos contarán cómo el programa ha cambiado sus vidas. Vamos grabando en 5, 4, 3, 2, corra música. Estamos en las instalaciones de Canal 10 y yo pertenezco al programa de La Hora del Niño. Lo que hacemos aquí es grabar diferentes programas sobre todo El Salvador. La Hora del Niño es un programa de televisión de niños para niños, donde los niños son los protagonistas y los adultos los invitados. Ese es nuestro lema. Entonces, nuestro programa en sí equivale en 3 modalidades. No todos son malas noticias, es donde presentamos noticias positivas que ocurren en nuestro país. El de dramatización, donde nosotros hacemos dramas. Y está el de turismo, donde nosotros damos a conocer un municipio, su cultura y toda la gastronomía que nos pueden ofrecer. Yo creo que mi favorita es el No Todas Son Malas Noticias, ya que allí es donde presentamos todos los reportajes que hacemos. Bueno, es genial porque aquí podemos hablar sobre lo que queramos. Lo más bonito de estar aquí en el programa es aprender día a día. Para mí ha sido un gran honor ser parte del staff de La Hora del Niño, porque nos enseñan mucho sobre lugares y puedo aprender más a ser un niño comunicador.
Ahorita estamos recibiendo talleres. Los talleres son de locución, de cine y televisión, de iluminación, de cinematografía, de direcciones creativas y así vamos a ir recibiendo más. Mi taller favorito fue el de actuación porque nos enseñan a actuar con el corazón y así podemos convivir más con el público. Y casi siempre cuando hacemos lo del turismo y no todos son malas noticias tenemos que estar viendo a la cámara, pero en actuación casi nunca lo vemos. Bueno, hoy estábamos hablando de cómo podemos ver los puntos de vista de cada película, porque estamos hablando de cinematografía, es dirección creativa. Podemos saber cómo es lo que viven los personajes y cómo viven los de atrás de cámaras. Y también es muy interesante saber que las iluminaciones no es fácil, tampoco lo del audio, los personajes, lo que pueden vivir tras cámaras y delante cámaras. Siempre me ha gustado bastante ser comunicadora y pues yo creo que esto ha desarrollado un poco más mi talento, el poder expresarme más. Y poder estar en este programa me ha abierto bastantes lugares que yo he podido conocer y he sabido la cultura que tiene nuestro país, porque muchas personas ahora en día no conocen nada y no saben que nuestro país tiene riquezas en cultura, en gastronomía, en todo lo que ellos puedan imaginar. No es necesario ir a otro país para descubrirlo. Aquí está El Salvador, es súper bonito y se puede disfrutar. ¡La hora del niño! Llegó el momento de conocer algunos datos importantes sobre cómo debemos cuidarnos y protegernos. Toma nota de la siguiente información. La importancia del no. Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a decir no, en cualquier momento y a cualquier persona. No deben acceder a los deseos de los otros si esto les causa malestar o incomodidad. Pueden decir no si alguien desea abrazarlos, besarlos o tocarlos. Esto no es mala educación ni una falta de respeto, es poner límites, es defender su cuerpo y decir quién puede tener acceso al mismo. En Contanos recibimos un video donde nos cuentan por qué no debemos abandonar a nuestras mascotas. Hola, mi nombre es Abel, él es Blacky. Tiene 5 años, le gusta estar dormido en el sol, en la sombra, y le gusta jugar con la pelota, conmigo y con mi hermana. Y lo quiero porque es pequeño y es cariñoso. Para cuidar un perrito necesitamos alimentarlo, bañarlo, cuidarlo. Hay que sacarlo a pasear, limpiar sus necesidades y llevarlo al veterinario y desparasitarlo. Y sobre todo darle mucho cariño. No hay que abandonarlas primero porque ellas sufren también. Ellas son una parte especial para nosotros los humanos. Ellas son las que nos dan cariño cuando lo necesitamos. Yo les aconsejo a los niños que no maltraten a sus mascotas, porque puede causarle un trauma, porque eso les hace mucho daño a las mascotas en su vida. Ellos nos dan afecto y cariño y no es justo que nosotros le devolvamos con maltrato. Cuiden a sus mascotas, quiéranlas y háganlas felices. Eunice ha desarrollado varios talentos artísticos como deportivos, pero ella se destaca por ser una cuentacuentos muy hábil. Por eso fue invitada a un programa de televisión. Desde San Martín, Eunice nos cuenta cómo el haber participado en el programa de Mi Talento, Mi Historia de la Franja Tatuca la motivó para querer convertirse en actriz y escritora. Desde chiquita me gustaba pintar, me gustaba bailar, cantar, hacer cuentos y también interpretarlos. Y hago toditos los personajes. Y el pájaro fue volando a esconderse sin decirle nada. La hada recibió esa carta y dijo ¡ah! Yo en los shows canto, bailo, siempre pongo música y ponemos a bailar. Mi prima le gusta también bailar y nuestra canción favorita es La Chancla. También me gusta ir en la bici.
En mi bici, siempre que voy a comprar arriba, siempre me vengo haciendo cualquier truco, y cuando me voy a la iglesia siempre hago cualquier truco. A mí ya nunca me da miedo porque ya lo experimenté. Me gusta también el libro Lluvia de Estrellas. Cuando tenía 5 años en la iglesia, estaba aburrida y dije, voy a hacer un cuento, el de la princesa triste. También he hecho el unicornio que no se quería vacunar, la niña que no podía leer, el unicornio feliz y su amiga la hada buena. Me inspiro en las cosas. El de la princesa triste me inspiré en hechos reales. También el de unicornio feliz, que es una historia de mí. Y ahora les voy a contar un cuento inventado por mí. En un lejano bosque vivía una bruja que quería tener la magia del unicornio y de su amiga la hada buena. Mi sueño es hacer un libro para grandes y muchos para niños chiquitos de todo el mundo. Y también me gustaría ser actriz de un teatro y directora de un teatro. Y soy cuentacuentos. Y mi mami me dice, vos vas a ser famosa mundial. Y cuando saquen el video voy a llamar a toda mi familia para que me vean. Y dice mi abuelita que cuando me vea va a llorar de felicidad. Para defender nuestros derechos es necesario, en primer lugar, conocerlos. Para ello, podemos acudir a talleres, escuchar contenido de calidad en la radio o participar y ver programas de televisión que nos empoderen. Es muy importante aprender a exigir que se nos respete nuestra integridad física y mental. Por eso, conocer nuestros derechos es el primer paso para cuidarnos de posibles abusos. Te invito a ver más notas y otros datos interesantes en las redes sociales de Tatuca. Y si quieres participar con nosotros, envía tus videos y comentarios a conexiones.noticias@gmail.com. Esto ha sido todo por hoy y recuerda, nos vemos en la siguiente conexión. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Ciencia, Salud y Medio Ambiente, 8º grado. Tipos de tejido animal, parte 2. Bienvenidos, estimados estudiantes, a una clase más de Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre tejidos animales, que es una temática que introducimos anteriormente. Si te perdiste la clase, no importa, puedes consultarla nuevamente en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Ahora iremos un poco más profundo, pues la historia no termina solo con el tejido epitelial. La vez pasada observamos que este tejido conforma toda la parte superficial de los animales y que además estas células pueden secretar sustancias que generan las faneras. Pero nada más lejos de terminar, todavía nos falta hablar sobre el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Te parece mucho? Pues no hay problema, lo vamos a ver poco a poco. Comenzaremos dando un repaso por la historia, veamos. La histología era ya una ciencia consolidada a principios del siglo XIX. Justamente en 1801, Xavier Bichat introduce el concepto de tejido en la anatomía humana, por lo que se considera padre de la histología moderna. Eso a pesar de que Carl Mayer fue quien acuñó el término histología en 1819. Pero recapitulando, ¿te quejas porque no tienes un microscopio?
pues debes saber que Xavier Bichat fue capaz de describir no 1 ni 2, sino 21 tipos distintos de tejidos que componen al ser humano sin utilizar un microscopio, sino con autopsias y experimentos fisiológicos. No conforme con eso, propuso además que los tejidos son un elemento anatómico central del ser humano y que los órganos son colecciones de tejidos. La teoría bichatiana suponía definir las enfermedades en función de los daños tisulares, permitiendo así clasificar y listar los diagnósticos. Fue revolucionaria, pero tardó cerca de 40 años en volverse popular, pues Bichat falleció con apenas 30 años al caer de unas escaleras cuando aún no era reconocido internacionalmente. Mientras Bichat no le importaban mucho las ilustraciones, Jean Cuvier se encargó de ponerlas de moda. Muchos modelos anatómicamente correctos de la actualidad recuerdan sus detalladas publicaciones. La costumbre de esquematizar tejidos para comprenderlos mejor continúa a nuestros días. Durante el resto del siglo XIX y principios del siglo XX, se inventaron la mayoría de técnicas de corte, fijación y tinción conocidas en la actualidad. ¿Recuerdas la doctrina de la neurona? Bueno, el último tejido en describirse completamente fue el nervioso. Esto se lo debemos a Santiago Ramón y Cajal, así como a Camilo Golgi. Ramón y Cajal demostró experimentalmente que la conexión nerviosa era contigua y no continua, así también que las neuronas eran las células especializadas del tejido nervioso. A esto se le llamó la doctrina de la neurona, por lo que además se considera pionero de las neurociencias. Y Golgi fue una persona. Descubrió una gran variedad de estructuras y funciones celulares, como el aparato de Golgi o el reflejo de Golgi y una técnica de tinción llamada reacción negra, por lo cual fue galardonado con el premio Nobel junto a Ramón y Cajal, aunque en realidad había una completa falta de entendimiento entre ambos. Muy bien, acabamos de ver la historia de la histología y cómo ésta se fue desarrollando con un conjunto de mentes brillantes detrás de ello. Pues bien, hablando precisamente de mentes y de tejidos, vamos a hacer un pequeño experimento muy sencillo que nos va a permitir entender cómo funciona este tipo de tejidos. Lo primero que vamos a necesitar son los materiales que tenemos en la mesa. Vamos a hacer un pequeño circuito que he preparado y el primer paso será ver si el circuito funciona. Para ello vamos a tomar los contactos y vemos que el foco LED que tenemos enfrente ha encendido. El circuito funciona correctamente. Ahora vamos a tratar de interrumpir el paso de corriente con un conductor distinto. En este caso tengo dos vasos con agua desmineralizada que puedes conseguir en las gasolineras. El agua desmineralizada la vamos a tratar de utilizar como conductor al introducir los dos elementos aquí. Verás que prácticamente no se conduce la electricidad porque esta agua no posee cargas disueltas en ella. Muy bien, pero ¿qué sucede si nosotros agregamos un poco de sal a uno de ellos? Muy bien, no se necesita mucha de hecho. Ahora que ya la tenemos, vamos a volver a hacer el experimento, a probar si ahora conduce la electricidad. Y ves que fácilmente ni siquiera la he agitado y la electricidad fluye prácticamente igual que antes. Perfecto. Entonces acabamos de evidenciar de que en el vaso que solo tiene agua desmineralizada, en este caso, la electricidad es difícil que fluya, mientras que en el otro vaso que tiene la sal va a fluir de una manera mucho más eficiente. Perfecto, nos quedamos con esa idea. Entonces, ahora lo que haremos es que vamos a introducir un poco de esta solución con sal en una bolsa. Esta es una bolsa plástica, casi que una bolsa cualquiera. Listo. Ya tenemos la bolsa con nuestra agua que tiene sal. La vamos a sellar.
Bueno, la vamos a cerrar. Ahora que ya la tenemos lista, lo que vamos a hacer es que la vamos a introducir adentro de este otro vaso, que como sabes tiene agua desmineralizada. Perfecto. Ahora vamos a tratar de ver si nuestro vaso que tiene la bolsa dentro conduce la electricidad. Vamos a volver a hacer la prueba. Puedes observar en el foco LED, también es muy difícil que se encienda, de hecho creo que no se podrá apreciar. Eso significa que la sal contenida dentro de la bolsa pues no ha pasado hacia el exterior del vaso, está contenido por esta estructura de plástico que no deja pasar los iones disueltos de la sal. Pero ¿qué sucede si ahora yo utilizo, por ejemplo, una aguja y empiezo a hacer agujeros adentro de nuestra bolsa? ¿Qué crees que va a suceder? Está fácil, ¿no? Lo que va a pasar es que el agua se va a empezar a intercambiar, o eso esperamos. Si ves, no la he sacado de ahí. Y ahora que esperamos que los iones de la sal se hayan intercambiado entre ese medio interno y externo, veamos si puede conducir electricidad. Bien, lo tenemos listo. Ya la electricidad está fluyendo. Esto quiere decir que a través de esos canales que formamos con los agujeros, la sal pudo pasar del medio dentro de la bolsa hacia el medio externo de la bolsa, y lo podemos evidenciar porque ahora conduce la electricidad. Bien, lo que acabamos de observar es muy semejante a lo que ocurre adentro de las neuronas motoras. Lo que ocurre básicamente es que la bolsa hace un símil con las membranas celulares de baja permeabilidad, como estas que podemos observar aquí en este modelo de neurona. Imaginemos por un momento que la bolsa fuera capaz de hacer transmitir solo ciertas cargas de afuera hacia adentro, o viceversa. Esto es más o menos como que si cuando le abrimos los agujeros, la bolsa hubiera sido capaz de pasar solo la carga positiva o solo la carga negativa, como ella decidiera hacerlo. Pues precisamente eso es lo que hacen las neuronas motoras. Básicamente lo que va a pasar es que esta cantidad de mitocondrias que tiene adentro una neurona permite que ésta, utilizando energía, cambie las cargas internas de la célula hacia el exterior. Ese cambio de polaridad es lo que produce un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico se transmite hacia normalmente lo que sería un músculo. Si nosotros observamos más de cerca este tejido nervioso, las células poseen una envoltura que se llama vaina de mielina, que recubre esta estructura para que el impulso se mantenga dentro de esta estructura llamada axón. Así, una neurona no interfiere con el impulso de la otra y puede transmitir esta depolarización desde el punto inicial hasta el punto final y viceversa. Como ustedes saben, estas sustancias que son lipídicas conducen muy débilmente la electricidad. Nuevamente es similar al experimento que estamos haciendo. Las neuronas trabajan con materiales que son altamente conductores y materiales que no son conductores, y además son capaces de cambiar esta polaridad. Eso es lo que las hace tan especiales a estas células. Como ya te diste cuenta, estamos hablando del tejido nervioso. El tejido nervioso se compone de dos tipos de células muy especializadas. Las más famosas de todas, las neuronas, como esta neurona motor, y digamos que sus primas mucho menos conocidas, las neuroglias o células de la guía, que aparecen allá al fondo en el modelo. Entonces, las células de las neuronas tienen una forma muy peculiar, como ramificada. Se componen de un cuerpo llamado soma, que de hecho literalmente significa cuerpo, y de un filamento muy largo que llamamos axón,
que es el que transmite los estímulos, como acabamos de explicar, otros filamentos más delgados que se conocen como dendritas y que sirven para comunicarse con las células cercanas. Estas dendritas, cuando se están comunicando con las otras, hacen una conexión a la cual denominamos sinapsis. Las neuroglias, por su parte, son células que dan soporte a las neuronas, es decir, tanto estructuralmente como también les pasan algunos nutrientes, ya que las neuronas son células muy caras, gastan mucha energía para poder realizar sus funciones, pero no tengas miedo de utilizarlas. Bien, ahora hablaremos del tejido muscular. Las células musculares son los miocitos. Al ser alargadas, también se les llama fibras musculares. Dentro de cada célula se encuentran las miofibrillas, unas estructuras proteicas en forma de varillas donde se efectúa la contracción muscular coordinada. Las fibras realizan el trabajo mecánico de contracción, acortándose y alargándose, pero no pueden empujar. Las células y sus tejidos se clasifican en dos grandes grupos: músculos estriados y músculos lisos. Los músculos estriados esqueléticos son los que permiten mover el cuerpo. Sus células están repletas de miofibrillas con franjas laterales o estrías muy visibles. Poseen varios núcleos que se ubican a los costados, dejando todo el espacio a las miofibrillas. El músculo cardíaco también es de tipo estriado, se localiza en las paredes del corazón. A diferencia del esquelético, el núcleo celular se ubica al centro y presentan discos intercalares. También pueden bifurcarse. Finalmente, el músculo liso presenta miofibrillas no estriadas y un único núcleo alargado al centro de la célula. Están presentes en las vísceras y realizan casi todos los movimientos involuntarios del cuerpo. Aún nos falta un último tejido fundamental, el conectivo. Son los más diversos de todos. Los tejidos conectivos se encuentran en muchas partes del cuerpo. Se caracterizan porque el espacio entre célula y célula es mayor. Sus componentes básicos son las fibras, matriz extracelular y células especializadas. Según el tipo de fibras y su disposición, se clasifican en laxos, densos, elásticos y reticulares. También existen otros tejidos conectivos que se consideran especializados. El tejido laxo es el más común. Se encuentra como un relleno delgado entre las partes del cuerpo y sirve como un reservorio de líquidos y sales. Las fibras las producen unas células llamadas fibroblastos. El conectivo denso es más fuerte que el laxo, pero menos flexible. Las fibras pueden estar organizadas de manera definida para brindar al tejido resistencia a la tensión. Este tipo de tejido se encuentra en los tendones. Los tejidos especializados son bastante diversos. Entre ellos tenemos el tejido adiposo. Este posee células que almacenan grasas, que sirven de reserva energética para procesos metabólicos. La célula especializada es el adipocito. Los tejidos cartilaginosos y óseos son otro tipo de tejido conectivo. Las fibras de ellos pueden calcificarse, como en el caso de los huesos, lo que les confiere gran resistencia. Las células que secretan la fibra de los huesos se llaman osteocitos. Las células cartilaginosas son los condrocitos y secretan fibras colágeno y elastina. Al contrario de un hueso, el cartílago carece de vasos sanguíneos. Y hablando de la sangre, este es el último tejido fluido. Aunque es de tipo conectivo, las células que lo componen no secretan la sustancia fundamental que les rodea. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido. Recuerda mantener tus medidas de seguridad y continúa aprendiendo en casa.